Hola, bienvenido a tu programa Caminando con Dios. Yo soy la pastora profeta Corey Gómez de la Iglesia Avance Global. Siempre para nosotros será de gran bendición compartir contigo día a día la palabra que el Señor nos entrega. Sobre todas las cosas, tener la oportunidad, hermano, hermana, de impartir sobre tu vida, vida de Dios. Este es un tiempo maravilloso, este es un día maravilloso. Nos vamos a alegrar y nos vamos a gozar en Él. Dios nos está dando la oportunidad de verlo a Él en dimensiones impresionantes y te quiero invitar a que tú puedas juntamente conmigo entrar en esta aventura de estudiar la palabra del Señor. Durante mi programación tengo una línea de oración abierta. Allí tienes el número de teléfono y quiero invitarte a que nos llames si tienes alguna necesidad o si quieres comentarnos acerca de tu experiencia con la palabra. Para nosotros va a ser de mucha bendición poder compartir contigo. Gracias de antemano por tu sintonía, por tus oraciones, por tu apoyo. Ha sido un tiempo muy especial todo este tiempo que hemos compartido con ustedes a través de las cámaras y para nosotros es un privilegio muy grande que el Señor nos ha dado el poder estar compartiendo con la ciudad y por supuesto a través del internet compartir con otras naciones de la tierra de lo que el Señor nos ha entregado. Si quieres visitarnos, también allí vas a tener nuestra dirección durante la programación. Puedes tomarla y puedes venir con toda la confianza para conocernos. Nos encantaría conocerte también y poder compartir contigo pues más de cerca. Hace 2 programas inicié una serie Conquistando nuestra herencia y decía al principio que de esta serie que la razón por la cual decidí retomar este personaje Josué es a raíz de la entrada a esta nueva estación espiritual. Realmente como la estación luce por demás interesante, sin embargo no deja de traer a nuestras vidas cierta inquietud el hecho de que oigamos tantas noticias adversas con respecto a lo que está pasando no solo a nivel nacional, pero también a nivel internacional. El reloj de Dios está avanzando y sabemos, como dice la palabra, que la hora está llegando, donde nos vamos a encontrar con nuestro Señor. Pero en ese intervalo de encontrarnos con nuestro Señor, hay cosas que como iglesia de Cristo, como pueblo de Jesucristo, nosotros necesitamos cumplir. Estamos en un momento donde hemos cambiado el día y hemos pasado de la estación de liberación, una estación donde el Señor ministró a nuestras vidas a través de su palabra esa confianza de que Él estaría con nosotros. Dios se ha encargado de nuestros enemigos. Pero en esta nueva estación que estamos entrando, es una estación donde podemos ver al Señor entregándonos órdenes específicas con respecto a la conquista. El Señor nos ha dado promesas sumamente importantes, promesas que el tenerlas en cumplimiento en nuestra vida se convertirán no solamente en bendición para nosotros y los que nos rodean, sino también en bendición para aquellas personas que están anhelando la manifestación de los hijos de Dios, como lo dice el apóstol Pablo. Mi oración por cada uno de ustedes en esta estación es que tengan un oído abierto para oír, un ojo abierto para ver lo que el Señor está diciendo y lo que el Señor está haciendo. Como pueblo de Dios necesitamos estar apercibidos de esa obra maravillosa e impresionante que Dios está haciendo en medio de su pueblo y también en las naciones de la tierra. Estamos hablando entonces, te decía, de este personaje tan interesante y tan espectacular. Josué, el gran general que lleva a Israel a poseer después de haber salido de la esclavitud, de la servidumbre en Egipto bajo el mando de Moisés y haber estado por 40 años en el desierto. Luego este hombre es levantado por Dios y estuvimos estudiando en los 2 programas anteriores cómo el Señor le dice de una manera tan categórica a Josué: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora tú levántate y pasa este Jordán. Y veíamos allí algunos principios. Pero esta palabra, levántate, es una palabra sumamente interesante para mí, porque es una palabra que Dios le está diciendo a Josué en un momento donde a nivel natural era más que obvio que
Josué se sentía de alguna manera huérfano, Josué se sentía de alguna manera como perdido. ¿Qué vamos a hacer ahora? Josué lo único que conocía era un gran liderazgo, un hombre del Señor a quien Dios le hablaba cara a cara, le entregaba instrucciones y estaban tan seguros bajo el liderazgo de Moisés que de repente la ida de Moisés, el que el Señor se lo llevara, dejó no solamente a Josué, pero a todo el pueblo de alguna manera perdidos internamente. Pero Dios siempre tiene las cosas preparadas. Y esto es lo más maravilloso que nosotros estamos mirando en este momento. Ha habido un cambio de liderazgo, no solamente a nivel ciudad, estamos hablando, hay un cambio de liderazgo en todo sentido, a nivel iglesia, a nivel de las naciones, aún a nivel de los espíritus territoriales. Y el Señor no está levantando gente así por casualidad, sino es gente a quien ha estado preparando de una manera intencional, que ha estado formando, habilitando a lo largo de estos años. Josué fue un hombre que bajo la dirección de Moisés pudo ver de primera mano cómo Dios siempre le hablaba a Moisés y cómo Moisés seguía de una manera tan fiel cada palabra que Dios le entregaba. Dios le dice a Josué, ahí en el pasaje que estamos estudiando, Josué capítulo 1, ahora verso 2, le dice, levántate y pasa este Jordán. La palabra levántate, te decía, en el hebreo es la palabra kum. Y es una palabra que además de implicar en sí mismo el hecho de erguirse y asumir una actitud para obedecer, es una palabra que también significa reconstruir, renovar, resistir, restaurar, resucitar. Cuando el Señor le está diciendo, Josué, tienes que levantarte. Dios le está hablando a un hombre que, como te decía, en ese momento se sentía, no solamente él, pero también todo el pueblo se sentían como huérfanos. Sentían como que las promesas del Señor habían llegado hasta ese momento. Y lo que el Señor le está diciendo es, Josué, todo este tiempo he invertido en ti a través de Moisés, te entregué palabra profética a través de Moisés. Es el tiempo que tú te levantes para que restaures la fe de este pueblo, para que restaures la confianza de este pueblo, para que tomes las promesas de Dios y puedas establecerlas en su vida. Esto significa la palabra levantarse. Y esta es la misma dirección que el Señor nos está entregando a nosotros en este momento. Frente a tanta situación que está produciendo en el pueblo del Señor, de cierta manera, como el sentirse huérfanos, el hecho de saber que estamos entrando en un día que va a convertirse en un tiempo difícil para la iglesia. Pero el Señor está diciéndonos con esto, sus promesas son un sí y un amén. Su palabra no va a morir. Cambian las personas, cambian las estaciones, pero Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios es Jehová, su nombre significa el eterno, el siempre eterno, es decir, el Dios que no cambia, el Dios que es inmutable. Y cada palabra que Dios nos entregó, cada promesa que Dios nos entregó en el pasado es una palabra que vamos a ver en cumplimiento en nuestras vidas para la gloria de su nombre. Esta palabra kum es interesante también porque es una palabra militar, es decir, no significa, no es la misma palabra que pudiera decirle la mamá al hijo en la mañana, mira, levántate para que vayas a la escuela. Dios está usando con Josué una palabra en el contexto militar y le está diciendo, cum, levántate, que significa o implica al erguirte y asumir una actitud para ratificar las promesas que le ha entregado a este pueblo, vas a asumir también una posición de combate. Esto es sumamente importante y quisiera que prestaras atención en este sentido. Kun, te digo, es un término militar que significa entablar una guerra, entablar un combate y significa continuidad y validez. Es decir, el Señor le estaba diciendo, Josué, las promesas que yo le entregué a Abraham, a Isaac, a Jacob, que le ratifiqué a Moisés, que se las entregué a ustedes y les hablé una y otra vez durante el desierto.
Son las mismas promesas que estoy ratificando en tu vida hoy. Y te estoy diciendo, Josué, que tú eres el hombre a quien voy a utilizar para que esa palabra venga a cumplimiento. Josué tenía una gran responsabilidad: conquistar una tierra y entregarla por heredad a toda la nación de Israel. De igualmente nosotros, hermanos, no importa qué posición tengamos o qué rango tengamos en este momento en el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros en ese lugar de asignación, Dios nos ha entregado personas, Dios nos ha colocado en una posición de influencia, y es a través de nuestra obediencia levantarnos y empezar a guerrear para poseer las promesas de nuestro Señor, para que esas promesas vengan a cumplimiento en este tiempo, para que nosotros con nuestros ojos podamos mirar a Dios de una manera poderosa, mostrarse de una manera poderosa. Necesitamos entonces levantarnos y asumir esa posición de guerra. Me gusta cuando el apóstol Pablo nos dice en el Nuevo Testamento que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra personas que estamos mirando, aunque el enemigo siempre va a utilizar personas visibles de carne y hueso. Sin embargo, es importante que tú y yo mantengamos muy en claro que nuestra lucha es contra principados, contra potestades. Dice el apóstol, describiendo y hablando de cómo estos poderes se mueven, describe todo un ente de maldad que está verdaderamente disciplinado y colocado en orden. Es tiempo, hermanos, de que nosotros como iglesia del Señor asumamos nuestra posición de guerra, pero también asumamos nuestro rol y nuestro rango, que entendamos que hay posiciones asignadas que ya han sido establecidas por Dios y que esas posiciones asignadas deben ser llevadas a cabo, deben ser dirigidas, deben ser asumidas por aquellos a quienes Dios le ha dado la investidura para esa posición. No estamos en un tiempo de querer usurpar el lugar del otro. Estamos en un momento clave donde la guerra ha arreciado en contra de los santos, en contra del pueblo de Dios. Y necesitamos entender en qué posición he sido colocado. ¿Cuál es la directriz que el Señor me ha entregado? ¿Cuál es el entrenamiento que el Señor me ha dado hasta estos días? ¿Cuáles son las habilidades y las destrezas que he podido desarrollar en el Señor en este tiempo? Cuando tengo claridad de esto, entonces sé que voy a ser una persona verdaderamente efectiva en lo que Dios está haciendo en este tiempo. Nuevamente te digo, hemos entrado en un tiempo de guerra. Este no es un tiempo donde nosotros de manera fortuita vamos a alcanzar nuestra posesión. Ahora, es interesante porque el año como tal, la estación como tal, a nivel natural sabemos que el año 2015, que es el año Ajin Hei, es un año al mismo tiempo sabático, es decir, un año donde necesitamos aprender a reposar de nuestras obras. Y para mí esto es sumamente importante. He estado leyendo varias veces en el libro de Hebreos, permitiéndole al Espíritu Santo ministrar a mi vida esa realidad del reposo, que en medio de un tiempo tan difícil como este, donde necesitamos verdaderamente ponernos la armadura y vestirnos para la guerra, asumir la posición de guerra en Dios que necesitamos asumir, al mismo tiempo no es menos cierto el hecho de que nosotros necesitamos descansar en el Señor, reposar en Dios, porque este es un tiempo donde vamos a ver las promesas del Señor cumplidas. Y en el libro de Hebreos, el autor de Hebreos habla de una manera muy fuerte con respecto al pueblo de Israel, no habiendo entrado al reposo. Y es una palabra que está golpeando mi vida, porque a veces en nuestro carácter o en nuestra personalidad o porque hemos desarrollado ciertas formas de ser, nosotros estamos creyendo que Dios se mueve de una manera, vamos a decir, donde si nosotros no actuamos de cierta manera, Él no va a hacer las cosas. Y leyendo en el libro de Hebreos, y voy a hacer toda una serie con respecto al reposo, el autor de Hebreos nos habla acerca de que es necesario que nosotros entremos en ese tiempo de descanso del Señor, al sábado del Señor.
Y esto tiene que ver mucho, hermanos, con nuestra capacidad para creer que Dios es más que suficiente para hacer que todas las cosas que Él ha dicho, que todas las cosas que Él ha prometido vengan a cumplimiento simplemente porque Dios está involucrado en el asunto. No estoy hablando de nosotros asumir posiciones pasivas. Por el contrario, estoy diciendo que asumiendo esta posición asumiendo una actitud de combate, nosotros no nos olvidemos que quien está de nuestro lado es el mismo Señor. Que no nos olvidemos que el que está operando en nuestra vida y el que está trayendo a cumplimiento y a nacimiento en nuestras vidas todas las cosas es el mismo Señor. Quiero decirte, Dios en este tiempo va a traer a nuestras vidas una revelación muy impresionante de su reposo. Y yo quiero ministrar esto a tu vida. Creo que de una manera especial hay gente que me está escuchando y gente que me ha seguido ya por tiempo porque tiene hambre y sed de Dios. Y una de las cosas que nos ocurre a las personas que tenemos verdadera hambre de Dios, verdadera sed de Dios y de ver a Dios operar, es que de repente nos entra ansiedad. A veces pareciera que nos hemos quedado fuera del tiempo de Dios, fuera del reloj de Dios. A veces pareciera que nosotros estamos perdiendo de perspectiva lo que Dios está haciendo y eso nos hace entrar en una situación de ansiedad en nuestra vida. Pero quiero decirte que lo mismo que es una fortaleza, el hecho de tener el hambre y la sed de ver a Dios operar, puede convertirse entonces en una puerta donde Satanás traiga a nosotros a nuestra vida esa falta de reposo, esa falta de descanso, que en realidad es incredulidad de parte nuestra. No te estoy hablando para condenarte, estoy hablando para ministrarte, porque sé, hermanos, en mi propia vida, lo difícil que significa entrar a una estación donde tenemos una responsabilidad tan grande. No solamente poseer para nosotros, sino que nuestra posesión, nuestra herencia, nuestras promesas significan que muchísimas personas van a llegar al lugar que Dios ha asignado a sus vidas. Con ser padres espirituales es una gran responsabilidad. Habla acerca de desarrollar a nuestros hijos espirituales. Habla acerca de equipar a nuestros hijos espirituales y poderles dar la palabra exacta para que ellos puedan también ser todo lo que Dios ha dicho. En el cumplimiento de nuestras promesas, es algo que necesitamos aprender a asumir todos los días. Podernos levantarnos con esa actitud de que hoy voy a poseer cada una de mis promesas. Hoy voy a creerle a Dios por cada cosa que Él ha dicho. Ahora bien, cuando estamos hablando entonces de esta palabra que Dios le da, le dice Josué, vas a levantarte y le da la siguiente palabra y vas a pasar este Jordán. La palabra pasar me llama la atención porque la palabra es la palabra abar. Implica, además de cruzar, por supuesto, el río, tiene que ver con atacar el ejército enemigo y pasarle por encima. Habla acerca de poseer barreras naturales, destruir barreras naturales para poder entrar a un nuevo territorio. El Señor le estaba diciendo con esto a Josué, le estaba diciendo, Josué, no solamente es asumir la actitud de guerra, no es solamente es levantarte para ratificar las promesas en tu vida y en este pueblo que en este momento se siente desesperanzado. Es el tiempo de edificar a un pueblo para que se convierta en aquello que yo he dicho. Pero es importante que entiendas que tú tienes que pasar, tienes que destruir, tienes que saltar obstáculos que se te van a presentar. Tienes en el nombre de Jesús que conquistar esos obstáculos. Cuando el Señor en el Nuevo Testamento, hablando acerca de la fe, dice que si nuestra fe fuese como el grano de mostaza, podemos decirle al monte, échate en el mar. Por muchísimos años yo luché con esta frase y decía, pero si mi fe entonces es invisible entonces, porque pareciera a veces en tiempos en nuestra vida donde tenemos obstáculos delante de nosotros que aunque les hablemos, que aunque les ordenemos, pareciera que los obstáculos se quedan allí.
Pero el Señor nos está diciendo, hay una actitud que va acompañada, o sea que la fe tiene que estar acompañada de una actitud. Por eso es que la palabra levántate y pasa están juntas, están unidas por ese adverbio, el y. Levántate, es decir, asume la actitud y también toma la acción, atraviesa, destruye lo que se te pone por delante, ordénale a los obstáculos tener que moverse. Y en el nombre de Jesús quiero decirte, Dios te ha dotado, Dios te ha capacitado, Dios te ha dado una revelación, Dios te ha entregado poder en la declaración, donde ahora, fundamentado en la palabra escrita del Señor y conociendo tus promesas, tú puedes ordenarle al enemigo y a todo lo que ha colocado delante de ti para impedir avanzar, que tú puedes avanzar en este tiempo porque eso tiene que removerse, eso tiene que ser quitado. Este es un tiempo, hermanos, donde el enemigo probablemente está maquinando en contra de muchísima gente de Dios. Eso no es de extrañarse, porque siempre Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero qué maravilloso es saber que nosotros, como gente de Dios, tenemos la capacidad en Dios para ordenarle a ese que parece león rugiente, decirle que se calle en el nombre de Jesús, que enmudezca en el nombre de Jesús, de la misma manera que el Señor mandó a enmudecer aquellas olas y aquella tempestad. Nosotros podemos decirle al enemigo, a la tempestad que se ha levantado en contra de nuestras vidas en este tiempo, que tiene que enmudecer. Podemos y tenemos la autoridad para decirle al obstáculo que se remueva y que se eche al mar. Este es un tiempo maravilloso. Y estoy, hermanos, de verdad con muchísima expectativa de ver lo que Dios está haciendo, muchísima expectativa de escuchar lo que Dios está haciendo. El corazón de Dios para los verdaderos padres espirituales en este tiempo es que queremos ver a la iglesia de Cristo en todo lugar avanzando, ver a la iglesia de Jesucristo en todo tiempo y en todo sentido tomando cada una de las promesas que Dios le ha dado. Esto llena nuestro corazón, esto llena nuestra vida con bendición. Lo que realmente nos bendice es ver al pueblo de Dios siendo levantado. Decía en algún momento en alguno de mis programas que es impresionante cómo de repente pareciera que cuando Dios ha dado una palabra es todo lo contrario. Y Dios ha hablado de esta última generación de una manera tan impresionante. Y una de las frases que más me impresiona cuando Dios habla de esta generación en el libro de Joel, dice que es una generación como la que nunca ha habido jamás. Y dice, y no habrá en muchísimas generaciones. Y cuando vemos a esta generación a nivel natural, da la impresión que esa palabra no es para esta generación. Pero se requiere de hombres y mujeres con corazones de madre, con corazones de padre, que puedan tomar esa palabra y decir, sí, esta palabra es una realidad en el tiempo presente. Y podamos empezar no solamente a declararla, pero podamos empezar a vestir a esta generación con la vestidura, con la unción que Dios ha preparado para ellos. Y es un privilegio para gente como nosotros, a quien Dios ha preparado en un tiempo como este y a quien Dios ha levantado en un tiempo como este, poder ser parte de las manos de Dios para vestir, para ungir, para ataviar a una generación que ha sido llamada a poseer y a destruir al enemigo completamente. Es un privilegio, vuelvo a decir, ser parte de la generación Josué, a quien está recibiendo esta indicación, levántate y pasa este Jordán. Ahora, en el próximo programa yo voy a retomar este punto, el verso 3, pero quiero iniciarte diciendo, Dios le entregó los detalles de la promesa y le dice, yo te he entregado, en el verso 3 allí del capítulo 1, dice, yo te he entregado como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Hay varias cosas interesantes aquí.
y que quiero ver rápidamente, pero que voy a retomar un poco más profundo en el próximo programa. La primera cosa que nosotros vemos en este verso es que el Señor le dio una descripción geográfica exacta de cuál era el territorio que Dios les estaba entregando. Y esto es muy importante porque estamos en un momento donde no es suficiente saber que Dios nos ha entregado promesas. Necesitamos delimitar el área de influencia en el cual Dios nos está posicionando. Nosotros necesitamos delimitar cuáles son esas cosas que Dios nos ha entregado, porque nosotros sabemos que nuestra unción es efectiva hasta el lugar donde Dios nos ha colocado. El pueblo de Dios, que es uno solo, dice el apóstol, está conformado por muchísimos miembros y todos diferentes los unos de los otros. Tenemos llamados distintos, tenemos unciones diferentes, tenemos maneras de operar diferentes, pero dice el apóstol en Corintios que Dios es el mismo, que el Espíritu es el mismo. Y es importantísimo que nosotros entendamos en este momento, donde el Señor está operando y donde Dios nos está asignando, que esa unción que Dios ha derramado sobre nuestras vidas tiene un lugar de asignación y un lugar donde es completamente efectivo. El Señor aquí en este verso le está diciendo a Josué, la promesa tiene límites por el norte, tiene límites por el sur, por el este y por el oeste. Es importante entonces que tú tomes esto en consideración. Cuando el Señor le dice, te entrego la descripción geográfica. La segunda cosa que le dice es, en el verso 3 dice, yo te he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Pero ¿cuál era el lugar? Él no tenía por qué irse a otros lugares a pisar, sino el lugar que el Señor le estaba diciendo. Hay un lugar determinado que está bien establecido, bien distribuido. Josué, de todo ese lugar, todo lo que tú empieces a pisar en cada lugar que camines, yo te lo estoy entregando en posesión. Esa palabra pisar es interesante, es la palabra darak, que además de caminar implica el hecho de estar tensado como un arco y tiene la implicación de hollar. Cuando en el Nuevo Testamento el Señor dice que nosotros vamos a hollar toda serpiente, todo escorpión, vamos a hollar al enemigo y lo vamos a colocar como estrado de nuestros pies. Es lo mismo, es exactamente lo que se está refiriendo aquí. El Señor está diciendo, en la medida que tú desarrollas fe para levantarte y establecer el orden que yo te he entregado y establecer mi gobierno en ese lugar de asignación que yo te estoy entregando, entonces todo espíritu, todo demonio, todo aquello que se levanta en contra tuya en ese lugar va a ser hollado por tus pies y va a ser colocado como estrado de tus pies y va a ser colocado de tal manera que serán enemigos completamente vencidos. Es una gran promesa del Señor. ¿Sabes si esto llena mi corazón de paz? Saber que no importa cuáles son los principados o potestades que se puedan levantar en este momento. No importa qué tanta brujería o qué tanta hechicería o qué tanta maldición puedan estar haciendo en contra de nosotros como pueblo de Dios. Tenemos la convicción absoluta que Satanás no puede traspasar los límites que le han sido establecidos por nuestro Dios. No puede pasar más allá de donde el Señor le permite pasar. Hay un límite que Dios les ha puesto. Dios nos ha dado a nosotros un territorio y Dios ha dicho que ese territorio completo nos pertenece y Satanás no tiene derecho a invadir ese territorio. Hoy yo declaro en el nombre de Jesús sobre tu vida, sobre cada persona que me está escuchando, que esta palabra empieza a ser revelada de una manera contundente en tu corazón. Dios te ha entregado promesas y vas a ver a Dios operar en esas promesas para la gloria de nuestro Dios. Quiero esperarte en mi próximo programa. Quiero declarar en el nombre de Jesús
que en este tiempo la gloria de nuestro Dios va a ser visible sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu ministerio. Proclamo en el nombre poderoso de Jesús que ningún espíritu de oscuridad, que ningún demonio asignado tiene espacio en tu vida, en tu ministerio, en el nombre de Jesús. Que nosotros como gente de Dios nos levantamos en este tiempo y pisamos y hollamos al enemigo y destruimos en el nombre de Jesús su obra y poseemos cada promesa que el Señor nos ha dado. Nuevamente, allí está en nuestras pantallas nuestro número de teléfono. Llámanos, queremos escuchar de ti. Si tienes alguna necesidad de oración, con muchísimo gusto podemos compartir contigo y queremos compartir contigo. Quiero esperarte en mi próximo programa. Quiero declarar que la gloria de Dios es sobre tu vida de una manera sobrenatural en este tiempo. Dios te bendiga. Te espero en mi próximo programa de Caminando con Dios.